Este es uno de los mayores problemas a los cuales nos estamos enfrentando en la actualidad y es el tema de la polución plástica o la contaminación por microplásticos y residuos derivados del petróleo. Hoy vamos a hablar, como siempre, con el doctor Félix Fojo sobre cuáles son las implicaciones que tiene el uso diario que le damos al plástico para todos los aspectos de nuestras vidas e incluso en los países más desarrollados se consume más este tipo de productos desechables. Un saludo. Estás hablando con Fojo D y yo soy Fojo. Entonces, quiero comenzar hablando sobre esas montañas de plásticos que se han creado en diversos sitios del océano. ¿Qué las produce? ¿Son reales? Hemos visto imágenes y estamos viendo imágenes ahora mismo en pantalla de estas monstruosidades, porque no se puede decir de otra forma. Todos en nuestro día a día consumimos productos que vienen envasados en plástico. Utilizamos pajilla para el absorbente, como le llamamos, pajilla, absorbente, para consumir bebidas. Pero nosotros mayoritariamente lo depositamos en la basura, pero no sabemos cuál es el tratamiento o cuál es el destino final de ese plástico. Quizás podemos asumir que va a ser reciclado, pero realmente los procesos de reciclaje está probado que es un % muy mínimo y además no son eficientes. Entonces vamos a darle la bienvenida al doctor Félix Fojo para hablar un poco sobre estas montañas de plásticos que se generan en nuestros océanos. Bueno, pues muchas gracias por la bienvenida y en efecto estamos tomando agua. Yo tengo también, mira, mi botella de plástico aquí y nuestra vida está llena de plásticos. Por cierto, nosotros los médicos somos uno de los grandes contaminadores de plástico. En nuestros hospitales, en nuestras consultas, en los salones de operaciones, en los salones diagnósticos. Es increíble la cantidad de plásticos que nosotros utilizamos. Yo te diría que hoy en día casi todo el instrumental que se utiliza en medicina, si no es todo plástico, tiene algo de plástico. Pero bueno, vamos a hablar de los microplásticos y de los macroplásticos, porque ambas cosas son un serio problema. Cuando comenzó el siglo XX no había plásticos. Uno comía, bueno, la gente de aquella época, nosotros no habíamos nacido, la gente de aquella época comía en platos de cristal, tomaba agua en vasos de cristal, los instrumentos médicos eran de hierro, de acero, de metal, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día el plástico ha ido invadiendo los terrenos conocidos y los más desconocidos, cosas que ni nos imaginamos. Yo me quedé un poco así leyendo, un poco estudiando este tema, cuando vi, por ejemplo, que el maquillaje que utilizan las mujeres y a veces los hombres también, pues tiene una enorme cantidad de microplásticos. Muchos talcos, muchas cosas que antes se hacían con piedras. Con piedras y cosas así, hoy en día se hacen con plástico, etcétera. Incluso las cápsulas que nos tomamos de medicamentos, de vitaminas, de cosas de esas, son plásticos, son microplásticos también. Y así sucesivamente. El problema de los microplásticos es un tremendo problema y no tiene una solución clara, por lo menos a medio tiempo. No hay intentos de soluciones, etcétera, pero de eso hablamos después, pero no se vislumbra nada que solucione el problema y cada día tenemos más plástico. Sí, pero volviendo al tema, a mí me interesa mucho indagar sobre, porque parece una monstruosidad, parece sacado de película, pero es real. Incluso está el caso de esta mega isla de plástico que está entre California y Hawái, creo que es. Hay varias, tengo entendido que se forman a través de un tema de movimiento de corrientes oceánicas. Estos plásticos de una forma u otra llegan al océano y las propias corrientes del océano lo arrastran. Por ejemplo, en Latinoamérica se ve mucho, sobre todo en países en vías de desarrollo o países subdesarrollados, que no se hace un manejo adecuado de los residuos plásticos y todos terminan en el mar. Es increíble, por ejemplo, y muy doloroso aquí en República Dominicana, donde yo estoy ahora, que si vas al malecón vas a ver muchísima acumulación de residuos plásticos que salen del río Sama. O sea, vienen de todos los barrios periféricos y terminan depositados en bahías en la parte del malecón de Santo Domingo. Y esto pasa en muchísimos lugares. Entonces también está el caso ya macro, que estas corrientes arrastran mar adentro todos esos residuos plásticos y crean estas monstruosidades de isla. Entonces, ¿qué tú sabes de ese tema? Bueno, ese tema en sí mismo no es un tema médico, pero es un tema que a mí me interesa mucho y me gusta y he leído un poco sobre eso y demás. Mira, esas islas, esas llamadas islas,
que tienen muchos nombres, islas de basura del Pacífico Norte, hay una isla de basura del Atlántico Norte que es un poquito más pequeña que la del Pacífico. Ese poquito estamos hablando de menos billones de toneladas de plástico, ¿no? Porque son cifras que uno se queda aterrado con ellas. Bueno, y hay otras en el Pacífico Sur, en el Océano Índico, etc. Desde el punto de vista científico, los que se dedican a eso le llaman vórtices. Por ejemplo, el de la gran isla de basura del Océano Pacífico le llaman el vórtice del Océano Pacífico. ¿Por qué? Bueno, porque las corrientes tienden a converger en determinados lugares. Y entonces hay varias corrientes que tienen nombres diferentes que van llevando esos plásticos. Me dejó así ver un experimento que hicieron una gente de la Universidad de Sacramento en California, que cogieron unas botellas, estas mismas botellas que estamos usando nosotros para tomar agua, y le pusieron GPS y marcadores, etcétera, y las tiraron al mar. Y un año después, bueno, pues esas botellas estaban en el vórtice de basura del Océano Pacífico. Hicieron un viaje desde la costa de California, pero lo interesante es que no fueron de la costa de California a la isla de basura, sino fueron de la costa de California hasta cerca de la costa de Japón. Y ahí una corriente que va de sur a norte en Japón, que el nombre no recuerdo, un nombre en japonés, la fue llevando hacia el norte, y otra corriente que viene de la zona ártica fue la que llevó esas botellas hasta la isla de basura del Pacífico Norte. Fíjate qué interesante, qué cosa más interesante. Bien, los plásticos contaminadores o contaminantes. Llamarle macroplásticos o microplásticos es solamente un tema académico, porque estas botellas de agua son macroplásticos porque se ven. Y microplásticos son los que a simple vista no podemos verlo. Tienen menos de 5 milímetros, tenemos que verlo con una lupa o con un microscopio, una cosa así. Pero el problema es que los macroplásticos terminan, después de muchos años, convirtiéndose en microplásticos. ¿Por qué son tan contaminantes? Bueno, en primer lugar porque están ya en todas partes. Pero en segundo lugar, porque nos lo estamos encontrando, y los primeros que hicieron esa alerta fueron los especialistas médicos anatomopatólogos. Nos estamos encontrando microplásticos en todos los fluidos del cuerpo, en la sangre, en la orina, en el semen, en la saliva, en los fluidos vaginales de la mujer. Y nos estamos encontrando microplásticos, y esto es lo más terrible de todo, incorporados a muchas células, incluyendo neuronas, células hepáticas, células del corazón, etc. O sea, estas células absorben, vamos a decir así, en este caso nanoplásticos, o sea, son microplásticos mucho más chiquiticos, y entonces los incorporan a la célula. Sí, pero ya se ha observado que a veces son capaces de interferir con determinados procesos biológicos, sobre todo inhiben ciertas enzimas y demás. No quiero seguir aterrorizando a la gente, pero es una realidad. Y en cuanto a las botellas de agua, en mi familia a veces me dicen, oye, ¿por qué tú esa botella que todavía tiene agua y se quedó en el automóvil, y al otro día, ¿por qué tú la botas? Y en definitiva eso, bueno, pues la razón es porque esos plásticos se mantienen sólidos, son capaces de contener agua, porque tienen unas soluciones que se llaman soluciones plastificantes. Son unos productos químicos que se llaman plastificantes. Y cuando les da el calor, cuando son sometidos al calor, tienden a unirse al agua que contienen dentro. Ese dato de que las botellas de agua, cuando las dejamos en el carro específicamente, o en cualquier otro sitio donde puedan tener contacto con la luz solar, yo sí lo he escuchado mucho. Cuando dejamos la botella de plástico en el vehículo, esos plásticos, o sea, esa botella desprende productos químicos y quizás hace que el macroplástico o la botella se descomponga un poco y cree microplásticos. O sea, que estamos ingiriendo básicamente petróleo, zumo de dinosaurio, como dicen los... Sí. Entonces, obviamente eso puede provocar efectos para nuestra salud. Por eso también se dice, incluso con los botellones de agua, los grandes, los que se compran a veces para oficinas y tal, que desde que salen de la envasadora no deben estar en un sitio donde se expongan al sol. Y muchas veces lo hacen. Sí, tú lo ves, van en la carretera, van mal expuestos. Eso obviamente es un problema para la salud. Y el otro peligro, que no tiene nada que ver con el tema de la salud directamente, es que si tú dejas una botella de plástico en un vehículo, en un sitio donde le dé los rayos del sol y puede hacer un efecto de lupa, puedes provocar un incendio en el vehículo. También he visto esos casos. O sea, digamos que tú coges la botella, la dejas cerca del guía
en el timón, un sitio donde inciden los rayos solares. Eso va a ser un efecto de lupa, o sea, de amplificación de dirigir la luz, y la luz dirigida de potencia del sol con una lupa es un rayo láser, por así decirlo. Entonces eso puede provocar incidencia sobre uno de los asientos o alguna tela o algún tipo de esponja. Eso es otra cosa. ¿Qué es lo que tenemos en los vehículos para acolchonar, para hacer más cómoda la experiencia? Es espuma. Eso es otro derivado del petróleo. Y es altamente inflamable. Imagínate que le demos con una lupa, ese carro obviamente va a provocar un incendio. Y eso es otro de los problemas que tenemos con el tema del plástico. El tema del plástico es un tema omnipresente. Es casi imposible hablar de algo en nuestra vida diaria, en nuestros trabajos, nuestras profesiones, donde el plástico no tenga que ver. El plástico ha penetrado nuestra vida desde todas las perspectivas. Fíjate qué interesante, cuando se fabricaron los primeros productos de plástico en los años 20, en la segunda década del siglo XX, los años 20, los años 30, las personas, los químicos que trabajaron en aquel tiempo para crear el plástico, no solo pensaron en el petróleo, pensaron, por ejemplo, en los vegetales, pensaron en la soya, pensaron en una serie de otros frijoles, de otros granos, y crearon plástico de eso. ¿Qué pasó? Que después vino el petróleo barato y mucho más cómodo de manejar y menos trabajoso y más fácil de contener. Y entonces todos aquellos trabajos sobre plásticos hechos de fibras vegetales sencillamente se quedaron ahí y se olvidaron. Y el petróleo lo superó a todos. Se considera que hoy en día el 20% de todo el petróleo se utiliza para hacer plásticos. O sea, uno piensa que el petróleo es nada más que para gasolina, combustible. Pues no, el 20%, hoy en día se considera que en el futuro mucho más todavía, se utiliza para hacer plásticos. Y por eso es un producto químico tan complejo y con tantos problemas derivados. Tú sabías que recientemente, porque obviamente con el tema de las políticas climáticas, hay mucho alarmismo también, hay cosas que son muy reales, hay cosas que también se sacan un poco de contexto con fines netamente políticos, pero recientemente yo escuché de un estudio que demuestra que algunas alternativas que han vendido o que se han impuesto incluso en países con legislaciones muy fuertes como la Comunidad Europea, no tanto en Estados Unidos, pero sobre todo en el tema europeo, con el tema de las fundas de plástico. O sea, ¿sabes? Vamos al supermercado y nos dan una funda de plástico, echamos la compra, esa funda regularmente termina en la basura. Ok, ¿qué pasa? Se nos vende como una solución que no está mal si se cumpliera a cabalidad de que utilicemos la funda reusable. Y eso está muy bien. Pero en la realidad, cuando tú vas a las estadísticas, si esa funda reusable no se utiliza realmente todas las veces para la que viene diseñado, termina siendo mucho más contaminante que la funda de plástico. Número uno, porque por ejemplo, si es una funda de cartón, de papel, el consumo de agua, el consumo de la tala de árboles que se utiliza para la producción de esa funda es bastante alto. Es mucho más costoso producir una funda de papel que una funda de plástico. Entonces viene la de tela, que es la peor de todas. Es buena si cae en manos de personas conscientes. Yo tengo mi funda y yo siempre utilizo mi funda por un año, porque entonces este estudio lo que hace es buscar una correlación entre un uso de una funda plástica que digamos que termina contaminando totalmente porque es desechable, y cuántas veces tú deberías usar la funda de tela para compensar, y literalmente te da que tienes que estar más de un año entero utilizando la misma funda para que ecológicamente sea compensable. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el plástico definitivamente es un gran problema que tenemos, es uno de los principales problemas ambientales, pero a veces las soluciones vienen a ser un blanqueamiento de otra cosa o tiene propósitos industriales o comerciales. Entonces, no necesariamente que tú entiendas que algo es ecológico significa que lo sea. ¿El plástico es malo? Sí. Las alternativas también lo pueden ser. Yo recuerdo, y no hace tanto tiempo de esto, te voy a hablar de hace 12 años atrás, 15 años atrás. Yo recuerdo cuando no reciclar, uno se sentía muy mal. O sea, si uno... Es un tema de conciencia. Exactamente, un tema de conciencia. Yo recuerdo, nosotros en los Estados Unidos, pues tenemos latones de reciclaje y latones para la basura orgánica que no se recicla, los desechos orgánicos, etcétera, la comida, todo eso.
Y yo recuerdo cuando una persona tiraba una botella de plástico en el de desecho orgánico y uno lo veía como, bueno, lo veía casi como un criminal, ¿no? Uno decía, pero mira, este hombre no está reciclando, mira eso, y lo está tirando ahí, que es irresponsable y demás. Y eso estaba muy bien hasta que yo me fui enterando y la gente se fue enterando, porque se recicla en los Estados Unidos, donde hay buenas estadísticas, se recicla aproximadamente el 6% de todo el plástico que se tira en los lugares de reciclaje. Y eso tiene que ver con la capacidad de reciclaje que tienen las empresas que hacen eso. Es más, aprendí que mucho de ese plástico se le vende a otros países para que lo reciclen ellos y ellos obtengan ganancia con eso. Y no siempre eso termina reciclado. Entonces aprendí también que se queman plásticos. Y es peor porque entonces cuando se queman esos plásticos, en primer lugar sale un humo a la atmósfera que tiene productos químicos derivados del petróleo. Y en segundo lugar, la ceniza que queda de eso tiene una enorme cantidad de diversos productos, pero uno de ellos se llaman bifenoles, que son altamente tóxicos y que tienden a pasar a las aguas subterráneas, ¿no? Porque son cantidades muy grandes. Entonces llegamos a una conclusión un poco triste y un poco aterradora, ¿no? Y es que casi que no hay manera de salirnos del plástico. O sea, sí, ok, es bueno reciclar, es bueno esto, pero casi que no hay forma de hacerlo. Esto es un reto para la ciencia. Yo siempre soy optimista en ese plano. Yo creo que va a aparecer algo que va a solucionar este problema algún día, pero en este momento el plástico crece y crece y crece. Es barato, es útil, ya no sabríamos vivir sin él. Yo, por ejemplo, en el campo médico me sentiría muy mal si yo tuviera que regresar a la época en que un suero se ponía en una botella de cristal. Era algo como que, y entonces aquello había que esterilizarlo y era un problema. Hoy en día viene en una botella, en un recipiente plástico, que además tiene la enorme ventaja de que tú puedes comprimirlo con la mano y acelerar por ejemplo, en el caso de un paciente en un shock, en un traumatismo, etcétera, tú puedes hacer. ¿Cómo regresar a eso? ¿Cómo volver a utilizar las jeringuillas de inyección de cristal? Yo viví esa época cuando había que hervir las jeringuillas en la casa. Era horrible. No sé, o sea, ¿cuál es el futuro del plástico? Es una pregunta que tú me la haces a mí, yo te la hago a ti y se la hace todo el mundo. No sabemos. Lo que estabas comentando del tema de que antes tenías la conciencia, de echar cada... Eso está muy bien. Eso está muy bien porque yo creo que parte de las soluciones, y pasa en muchas áreas de la vida, es en primer lugar tener conciencia y controlar los hábitos. O sea, hoy por hoy hay un término filosófico que se usa mucho que es la ventana de Overton. Ajá. O sea, de cómo manipular la realidad. Mira, hoy esto es normal, mañana puede ser, hoy esto es una locura y esto es lo normal. Pero se van haciendo acciones para que eso que hoy es una locura, y lo estamos viendo día a día, para bien y para mal, ya no sea percibido como una locura, sino como parte de la realidad. Entonces, esa metáfora también se puede utilizar un poco para bien, en el sentido de que hay muchas personas que están haciendo un mal uso del plástico por falta de conciencia o porque lo ven como algo natural. Yo lo veo todos los días, a mí me molesta ir por una autopista y ver a alguien que baja el vidrio del carro y lanza una botella. A mí me dan ganas de hacer algo indebido, porque no me gusta. ¿Sí? Yo entiendo que eso es una cochinada. O sea, para mí eso es un tema de conciencia. Ok, hablamos que en la vida real no hay mecanismos efectivos de reciclaje y tal, pero es mejor que esté todo en el mismo sitio y no que esté en el océano, o no que esté en un río, o no que esté en las calles. Y eso es un problema, por ejemplo, que en la República Dominicana es muy grave. Los tragantes de la vía pública. El mayor problema que hay aquí de inundaciones es en parte porque están congestionadas de desechos plásticos y desechos sólidos. Entonces, cuando hay una lluvia muy fuerte, no drena porque hay tupición. Entonces vemos una inundación y estamos provocando un mal mayor simplemente por el hecho de no haberlo depositado donde iba. De ir por la calle con un refresco o con un agua y tirarlo ahí mismo. Eso es un tema de conciencia y eso es algo que nosotros sí podemos hacer y estamos impactando directamente en el tema del manejo del plástico. Ahora, de ahí a que nos pongamos a filosofar que si no se maneja correctamente, que el reciclaje no es efectivo, que los bifenoles y tal, muy bien.
Pero nosotros, desde nuestro punto de vista, lo que sí podemos hacer es no ir dejando el plástico donde no corresponde. Exactamente. Me pasa mucho con el tema de las excursiones. Nosotros hacemos mucho contenido en sitios turísticos y a veces personas inconscientes van, hacen su carpa, hacen su barbecue, todo muy bien. Obviamente la mayoría de productos que compramos vienen en envolturas plásticas, vienen en botellas desechables. ¿Qué te pesa cuando tú terminas tu actividad? Recoger todos esos desechos y no dejarlos en ese sitio. Porque literalmente esa botella puede pasar 500 años en ese sitio y seguir intacta. Y quizás más de 500 años. No, y si es de vidrio ni te cuento, pero bueno. Bueno, pero fíjate, el vidrio de cierta manera es menos contaminante. O sea, desde el punto de vista mecánico, pues la botella de vidrio puede producir inundaciones si tupe en un lugar, pero desde el punto de vista biológico, la botella de plástico en este caso es peor. Es más grave, es peor. Ahí hay que mezclar, creo yo, educación con cierto grado de represión. O sea, no queda más remedio que aplicar la ley. Yo soy de los que piensa, y así es en los Estados Unidos, así es en muchos lugares de Europa, etcétera, que si tú vas a la playa y dejas un reguero de cosas detrás, es una falta de educación, pero además estás cometiendo un delito. O sea, yo creo que no queda más remedio que tomar medidas legales contra eso, porque eso daña a todo el mundo. Y esa sensación de molestia de cuando alguien tira algo desde un carro o algo de eso, de verdad, yo la siento igual y vaya, es algo desagradable. Y cuando uno ve en la playa como la gente tira y deja cosas ahí abandonadas, eso es horrible. Yo, para terminar ya con este podcast, sí me gustaría, o sea, hemos hablado de todo el tema plástico porque es demasiado amplio, pero me gustaría saber un poco, y lo tocamos al principio, pero de las implicaciones médicas que tiene el exceso del uso en la vida diaria de plástico, los microplásticos, las toxinas. Me hablaste de que ya en fluidos corporales se ha detectado microplásticos, pero ¿qué implicaciones puede tener esto para el tema de la salud humana y animal? Lo digo porque incluso hay muchos estudios que revelan que en los alimentos marinos que consumimos, pescado, mariscos, sobre todo en los mariscos, lo he visto, se ven altas cantidades de microplásticos y eso lo estamos comiendo, se lo estamos ingiriendo. O sea, ¿qué, más allá de la causa, qué efecto puede traer esto en la salud humana? Bueno, el hecho de que se detecten microplásticos o nanoplásticos, que son más chiquitos todavía, prácticamente en todos los tejidos del cuerpo, la sangre, los fluidos y en las células de todos los órganos del cuerpo. Es un tema bastante reciente, no hay enfermedades aún que yo sepa bien definidas sobre esto, pero indiscutiblemente que eso va a tener repercusiones a largo plazo o a medio plazo, va a tener repercusiones sobre la salud humana de alguna manera. Pero ahora fíjate esto, qué cosa más interesante. Se ha descrito perfectamente en esas llamadas islas de basura de los océanos, del Océano Pacífico Norte y del Atlántico, etcétera. Se han definido ya floras y faunas propias de esos lugares. O sea, si nosotros por un método mágico, porque no existe un método práctico, porque son cantidades inmensas, no existen barcos, se ha intentado, por ejemplo, barcos arrastreros que arrastran plástico, y al arrastrar ese plástico matan de paso tortugas y peces y demás. Pero bueno, esos barcos, harían falta miles de barcos trabajando todo el tiempo, sería un costo inmenso para poder recoger todo ese plástico. Y además no sabríamos después a dónde llevarlo, ese es otro problema. Pero bueno, fíjate qué interesante, hay una flora y una fauna que se ha ido desarrollando en esos lugares. Y ya hay observaciones científicas que dicen que parte de esa flora y de esa fauna no sabrían vivir en otro lugar que no sea en esas islas de basura. Fíjate qué interesante. O sea, ya estamos conviviendo con determinadas plantas, sobre todo plantas pequeñas y sobre todo con plancton y sobre todo con algunos crustáceos y algunos peces, etcétera, que ya su hábitat natural es ese, son esos lugares. O sea, fíjate cómo estamos cambiando y modificando el planeta. Eso es algo interesantísimo. O sea, si nosotros fuéramos capaces de recoger todo ese plástico de pronto, estaríamos eliminando toda una serie de miembros de esa fauna y esa flora en el mar. En cuanto a la salud humana, es un tema que lo vamos a ir conociendo progresivamente. Es un tema muy reciente, son observaciones muy recientes, pero indudablemente que eso va a tener algunas repercusiones.
de alguna manera las va a tener. Bueno, ¿y tú qué crees? Déjanos saber en los comentarios qué te parece el tema de los plásticos, macroplásticos, microplásticos y cuáles son las implicaciones que pueden tener tanto para nuestra vida como para la vida del resto de criaturas que cohabitamos en esta gran nave, en este planeta. Entonces, déjanos saber en los comentarios, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en un próximo episodio.